Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a modelar en AutoCAD 3D a uno de los personajes más queridos de Hora de Aventura, Vimo. Antes de comenzar, asegúrate de tener AutoCAD configurado en modo 3D Modeling. Primero, trazaremos en 2D para usarlos como líneas guía. Selecciona la herramienta rectángulo y haz clic en el comando Dimensions. Asegúrate de que las restricciones de cursor estén activadas. Indica que la base sea de 320 milímetros y la altura de 420 milímetros. No es necesario que estén basadas en el mismo punto. AutoCAD detectará el rectángulo de todas formas. Una vez establecido el sentido del dibujo, traza un rectángulo guía para los demás elementos. Para esto, selecciona la herramienta Offset y digitaliza una separación de 30 milímetros. Haz clic en el rectángulo principal y proyecta la forma hacia adentro. Recuerda pasar los trazos a sus capas correspondientes. Ahora, trazaremos la pantalla de la cara de Vimo. Selecciona de nuevo el rectángulo y en la línea de comandos selecciona Dimensions para determinar la base según la línea guía y después con una altura de 200 milímetros. Oculta la capa de líneas guías y aplica un fillet en las esquinas del rectángulo. Selecciona la herramienta y en la línea de comandos haz clic en la opción Multiple. Haz clic en una de las líneas y selecciona la opción de radio para indicar una dimensión de 35 milímetros. De esta forma, puedes realizar el fillet en todas las esquinas sin repetir la selección de opciones. Para hacer los puertos de Vimo, selecciona la herramienta de rectángulo y posiciona el punto inicial como se muestra en pantalla. Asigna una dimensión de 30 milímetros de ancho por 10 milímetros de alto. Como necesitas curvatura, toma el punto central del lado de la altura para trazar un círculo hasta que toque uno de los vértices. Usa el punto tangencial del primer círculo para trazar uno nuevo, como se muestra en pantalla. Repite el mismo procedimiento del lado contrario y elimina los primeros círculos. Usa la herramienta Trim para eliminar los trazos que no nos sirven. De esta forma, quedará una figura que sea un rectángulo con esquinas redondeadas. Una vez terminado el trazo, usa el comando Join para unirlo en una polilínea. Para tener dos puertos, desde el punto central del lado derecho, traza una línea con dimensión de 3 milímetros. Y desde el punto final de esta línea, traza otra línea en perpendicular. Estas líneas serán nuestras guías para aplicar la herramienta Mirror. Para trazar el Control Pad de Vimo, primero traza una línea guía con una dimensión de 55 milímetros y luego traza un rectángulo de 40 milímetros de ancho y 12 milímetros de altura. Una vez colocado como se muestra en pantalla, aplica un Polar Array. Determina el punto de rotación en el centro de la forma y coloca dos items. Y en between, cambia el ángulo a 90 grados. Usa el comando Explode en este Polar Array y con el comando Trim elimina las líneas internas de la figura trazada. Finalmente, únelas con Join. Para modelar el lector de disco de Vimo, trazaremos una serie de líneas guía. La primera es una extensión del rectángulo de la pantalla de este personaje. Para la segunda, traza una línea encima de nuestro rectángulo guía. Esta línea debe tener el largo de la parte inferior de Vimo. Luego, aplica un offset de 30 milímetros a esta nueva línea. Y usa la herramienta Mirror.
Desde la intersección de la primera línea guía con el rectángulo, traza una línea de 20 milímetros y extiéndela hasta el lado contrario. Una vez trazadas las líneas guías, traza un rectángulo de 115 milímetros de ancho por 25 milímetros de alto, desde el punto de intersección antes generado. Ahora, proyecta una línea que saldrá del centro de uno de los lados del rectángulo y traza un círculo haciendo clic en el punto de intersección con la línea guía de la derecha. Desde el punto tangencial, traza otro círculo, y esta forma será el botón del CD. Vimo tiene otros 3 botones de diferentes formas. Para el círculo más grande, desde la esquina inferior derecha del rectángulo guía, traza una línea de 80 milímetros y luego una línea hacia arriba de 20 milímetros. Esta será el centro de nuestro círculo. Termina la línea tocando el inicio de esta segunda línea. Para el siguiente círculo, traza una línea de 45 milímetros hacia la derecha y con otra línea sube 35 milímetros. Desde este punto, traza un círculo con un diámetro de 20 milímetros. Luego, traza una línea desde el centro del primer círculo con una dimensión de 40 milímetros y desde el punto final de esta línea, traza otra línea de 30 milímetros hacia la izquierda. Desde el centro de esta línea, traza otro de 25 milímetros para marcar la punta del triángulo. Finalmente, traza 2 líneas para unir la figura. Pasa estas formas a la capa adecuada y une los trazos del triángulo para formar una polilínea. Para terminar este lado de Vimo, trazaremos su cara. Desde la esquina superior izquierda del rectángulo guía, traza una línea de 90 milímetros y luego una de 72 milímetros hacia la derecha. Después, traza un círculo de 6 milímetros de radio para el ojo. Usa la herramienta Mirror para generar el otro ojo. Y luego haz clic en el cuadrante superior de uno de los círculos y arrástralo hasta el punto del otro círculo. Desde el punto medio de esta línea, traza otra línea de 20 milímetros y desde el punto final de esta, traza un círculo de 45 milímetros de radio. Ahora, aplica un offset de 10 milímetros hacia el exterior de este círculo para empezar a trazar la sonrisa. Para marcar el límite de la sonrisa, traza una línea guía de 28 milímetros, como se muestra en pantalla, y luego una línea hacia abajo de 20 milímetros. Esto generará un punto de intersección que unirás con el centro del círculo de la sonrisa con una línea. Usa la herramienta Trim para eliminar la parte más extensa de la línea, generando una línea intermedia entre el offset. Haz clic en el punto intermedio para trazar un círculo y cierra la forma tocando los extremos de esta línea. Usa Mirror para copiar este trazo del otro lado. Usa Trim para eliminar las partes sobrantes del dibujo y cambia los trazos a sus respectivas capas. Con esto, hemos terminado el lado de la cara de Vimo. Ahora, traza el lado de su cuerpo. Dimensiona otro rectángulo con una altura similar al primero y coloca una distancia de 160 milímetros. Cambia esta figura a la capa de línea delgada y traza una línea guía que atraviese a la mitad en el eje longitudinal. Para trazar las salidas de bocina de Vimo, haz clic en el punto de intersección en la parte superior y traza una línea de 85 milímetros hacia abajo. El punto final de esta línea será el centro del primer círculo, con un radio de 6 milímetros. Desde su centro, traza una línea de 35 milímetros hacia arriba y en el punto final, traza otro círculo con las mismas dimensiones.
Selecciona la herramienta Polar Array y elige el círculo superior. Determina que el centro sea el del primer círculo y verifica que la herramienta esté configurada como se muestra en pantalla. Luego aplica el comando Explode para separar las formas. Para el texto del costado, usa el comando Text. La línea de comando te indicará el estilo que estamos usando. Define la altura en 60 milímetros y presiona Enter para las demás indicaciones. Escribe las letras B, M, O y al hacer clic en Escape, saldrás de la opción de texto. Ve a la pestaña Annotate y haz clic en Manage Text Style. Cambia la fuente a Arial Black. Para determinar dónde colocarlo, traza una línea guía de 142 milímetros y luego una línea en el eje horizontal de 30 milímetros. Selecciona el texto y rótalo a 90 grados. Usa el comando Move, selecciona el texto y haz clic en una de las esquinas. Mueve este punto hacia el final de la línea guía que trazamos anteriormente. Para convertir el texto en sólido, selecciona el texto y aplica el comando TXTXP. Esto explotará las letras a líneas. Cambia las formas a la capa de línea delgada. Si alguno de los trazos no parece haber cambiado, selecciona el elemento, haz clic derecho y selecciona Properties para verificar que el color de este esté determinado por By Layer. Una vez terminado este trazo, selecciona todo el dibujo y haz una copia de este. Coloca la copia en otra zona del espacio de dibujo. Separa el trazo del lado del cuerpo de Vimo y es momento de empezar a generar sólidos. Cambia la vista a una conceptual para identificar de mejor forma los sólidos. Y con la herramienta Stroke seleccionada, haz clic en el rectángulo exterior. A este le daremos una altura de menos 160 milímetros para que proyecte el sólido hacia abajo. Recuerda que las capas son tus mejores amigas, ya que te permitirán diferenciar los sólidos entre sí. Bloquea la capa del sólido que acabamos de generar y con la herramienta Extrude, selecciona el trazo de la pantalla de Vimo para generar un sólido de 10 milímetros. Repite este proceso para las formas del compartimento para CD y para los puertos de Vimo. Puedes apoyarte del zoom y del icono de candado que te marcará que el sólido está bloqueado. Cuando te acerques a la línea y no aparezca el símbolo de candado, quiere decir que podrás seleccionar los trazos que necesitas. Una vez estén estos sólidos, desbloquea la capa del primero y aplica la herramienta Solid Subtract. Selecciona el sólido base y después apaga la capa. Ahora, selecciona los sólidos que quieres sustraer y da Enter. De esta forma, la sustracción de los elementos se ha realizado de forma exitosa. Ahora, de los trazos que hemos copiado, selecciona los sólidos que utilizamos en la sustracción y establece una altura de menos 8 milímetros. Cambia de esta capa estos sólidos y repite el mismo procedimiento de sustracción para la parte de los ojos y la sonrisa. Copia los trazos de esta sustracción para generar los sólidos y repite el proceso con la herramienta Extrude. Selecciona estos últimos sólidos y activa el comando Move. Selecciona uno de los cuadrantes de la forma y voltea tus vistas para seleccionar el punto correspondiente en el sólido con la sustracción. Selecciona todos estos sólidos generados y repite el procedimiento para colocarlos en el rectángulo base. En esta ocasión, selecciona un punto en la base de estos sólidos para que coincida con el punto de la sustracción, como se muestra en pantalla.
genera todos estos sólidos por separado, para poder colocarles colores diferentes, e inclusive para facilitar el proceso de planos que requieran especificar medidas de cada pieza. De esta forma, repite esta secuencia de pasos para generar los sólidos de los botones de Vimo. Considera que el hueco para los botones, en el rectángulo base, tiene una dimensión de menos 10 milímetros, y los botones tienen una altura de 16 milímetros. Si es necesario, elimina las líneas guías que te estorben en el proceso. Para continuar con los trazos del lado del cuerpo de Vimo, selecciona el trazado y con la herramienta 3D Rotate, haz clic en el eje que quieres rotar y establece un ángulo de 90 grados. De esta forma, puedes seleccionarlo todo y moverlo hacia la vista LED, usando un vértice del rectángulo como punto de referencia. A estos sólidos les daremos una altura de menos 5 milímetros, ya que van hacia adentro del rectángulo principal. Si tienes sólidos que estén separados, con la herramienta Unión, puedes hacerlos uno solo. En este caso, haremos este procedimiento con cada una de las letras por separado, ya que unirlas desde el trazo 2D puede causar errores en el programa. Como ya tenemos los sólidos, usaremos la herramienta 3D Mirror. Esta funciona como el Mirror 2D, solo que solicita determinar un eje de altura. Puedes usar los sólidos como referencia. Ahora, sigue con el proceso hasta generar sustracciones y sólidos como lo hicimos con los elementos anteriores. Considera que las letras van a ras del rectángulo, por lo que tendrán una dimensión de 5 milímetros de altura, mientras que los círculos tendrán un grosor de 2 milímetros. Si te das cuenta, hemos terminado 3 caras, pero nos falta la parte trasera de Vimo. Para ello, regresa a trazar la parte 2D. Copia el rectángulo base y la guía. Posiciónate en la esquina superior izquierda y traza una línea de 10 milímetros. Luego, traza otra línea hacia abajo de 115 milímetros. Con esto, traza un rectángulo sobre estas líneas, de una dimensión de 20 milímetros por 115 milímetros. Necesitamos generar una trama, así que selecciona el rectángulo y usa la herramienta Rectangular Array. Determina una fila de 5 columnas y un total de 220 milímetros, y aplica el comando Explode. Para el compartimento de baterías de Vimo, no lo trazaremos con total exactitud, ya que solo buscamos la apariencia exterior, por lo que generaremos un sólido que dé la apariencia de la tapa. Desde el punto central de la línea inferior del rectángulo, traza una línea de 60 milímetros hacia abajo. Desde el punto final, traza un rectángulo de 220 milímetros por 140 milímetros. En la parte inferior del rectángulo guía, posiciónate en el centro y traza una línea de 75 milímetros, y luego otra de 15 milímetros hacia abajo. Desde el punto final, traza un rectángulo de 150 milímetros por 30 milímetros. Para el sólido que se usa para representar los tornillos, posiciónate en la esquina del rectángulo como se muestra en pantalla y traza una línea de 25 milímetros y otra de 25 milímetros. De esta forma, tendrás el centro del círculo con un radio de 6 milímetros. Usa la herramienta Mirror para generar esta geometría en todas las demás esquinas. Para que el sólido tenga la apariencia de tapa, en estos rectángulos aplica un offset de 1 milímetro al rectángulo más grande. En el rectángulo más pequeño, traza otro rectángulo encima con menos altura. Haz unas cuantas copias de este trazo y mueve una de ellas hacia su respectiva cara en el cuerpo de Vimo. Oculta las capas necesarias y aplica Extrude
a los rectángulos de encima y los rectángulos exteriores, que corresponden a las tapas de Vimo, con una dimensión de 5 milímetros, y sustrae estas figuras del sólido base. Para tener una mejor precisión en el acomodo de los sólidos, usa como referencia los sólidos de los tornillos de Vimo. Realiza una sustracción de 8 milímetros. Ahora, genera los sólidos de los rectángulos interiores con una altura de 5 milímetros. Para después, sustraer el sólido de los tornillos y generar una perforación. Por último, genera el sólido del tornillo con una altura de 8 milímetros. Y comienza a colocar los sólidos en sus respectivos lugares como se muestra en pantalla. Una vez hemos terminado el modelado del cuerpo de Vimo, es momento de realizar las piernas y los brazos. Cambia a una vista isométrica inferior y con una capa diferente, traza un rectángulo según los puntos de referencia. Luego, apaga la capa del sólido base y al estar en una vista inferior, traza un eje transversal en el rectángulo. Desde una esquina del rectángulo, traza una línea de 100 milímetros y la otra línea que intersecte el eje transversal. En el punto de intersección, traza un círculo de 18 milímetros de radio. Cambia a una vista isométrica y haz clic en el centro del círculo. Luego, con las restricciones del cursor, traza una línea hacia abajo en el eje Z de 175 milímetros. Después, traza una línea hacia enfrente en el eje X de 44 milímetros. Cambia a la pestaña Solid y antes que nada, une la línea en una polilínea. Luego, aplica la herramienta Sweep. Para ello, selecciona primero la figura base. Da Enter y luego selecciona la línea que marca el camino en el que la figura generará el sólido. En la punta del pie, generaremos una esfera. Para ello, traza un círculo en el centro de la cara de este cilindro y traza una línea a la mitad, para generar un semicírculo usando la herramienta Trim. Luego, aplica la herramienta Revolve. Primero, selecciona la figura que quieres revolver. Presiona Enter y determina el eje, y especifica el ángulo, que en este caso será 360 grados. Para hacer el pie plano, genera un box de dimensiones más grandes que el pie y colócalo como se muestra en pantalla. Una vez colocado, aplica la herramienta Subtract. Esto no solo quitará la parte correspondiente al box, sino que también unirá las piezas de Sweep y Revolve. Para darle una apariencia más redonda, usa la herramienta Fillet Edge. Selecciona el borde como se muestra en pantalla. En la línea de comandos, selecciona la opción del radio y establece un radio de 10 milímetros. Con la pierna terminada, usa 3D Mirror para colocar la otra pierna. Para trazar los brazos de Vimo, acércate a la letra O y traza una línea desde el punto interior de la letra hacia el otro lado. Del punto intermedio de esta línea, traza un círculo que coincida con esta línea. Luego, en una vista superior, traza una línea vertical de 140 milímetros y otra línea de 60 milímetros hacia la izquierda. De esta forma, traza un arco colocando el centro en el inicio de la primera línea y el final en la otra línea.
Establece que el arco tendrá una dimensión de 300 milímetros. Extiende el trazo y usa trim para solo tener el arco que corresponde al brazo. Si te equivocas de dirección de trazo como yo, puedes usar la herramienta Mirror para corregir el sentido. Rota el trazo con 3D Rotate y muévelo hacia el centro del círculo colocado en la letra O. Desde este punto, traza una línea en el eje X de 30 milímetros hacia adentro y luego únela con Join al trazo del arco. Con la polilínea marcada, usa la herramienta Sweep como te he explicado anteriormente. Verifica que coincida con el cuerpo de Vimo. Ahora, aplica fillets al final del brazo con un radio de 15 milímetros. También en el borde superior del brazo. Una vez terminado el brazo de Vimo, aplica 3D Mirror para tener el segundo brazo. Ahora, selecciona los sólidos y abre el panel de propiedades para cambiar el color de los sólidos. Si verificas el modelado, notarás que falta colocar sólidos en los rectángulos de la parte de atrás. Usa los trazos que hemos copiado anteriormente para generarlos con Extrude. Estos deben tener una dimensión de 3 milímetros y colócalos en el lugar correspondiente. Como Vimo tiene su caja redondeada, aplica un Fillet Edge de radio de 15 milímetros en las aristas, como se muestra en pantalla. Luego, selecciona la herramienta Union y haz clic en el cuerpo de Vimo, uniendo sus piernas y sus brazos al sólido base. De esta forma, hemos terminado de modelar a Vimo. Espero que este tutorial te haya ayudado a comprender las posibilidades que te brinda AutoCAD para modelar. No olvides revisar el canal para obtener más consejos que te serán útiles para perfeccionar tus habilidades en el uso del software.